semana todavía para hablar también de salud. Qué importante es conocer primero los riesgos de la automedicación, de automedicarse sin guía médica, pero además de consumir medicamentos que no sabemos si realmente sirven para lo que estamos sintiendo. Si es un dolor, si es una inflamación, si es un resfrío. ¿Qué tomamos? ¿Analgésico o antiinflamatorio? Se lo preguntamos a Cintia Cariaga, ella es enfermera y académica de enfermería en la UDLA aquí en Concepción. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también interesada en este tema, creo que es súper importante. Primero partir definiendo qué es un analgésico, qué es un antiinflamatorio y en qué se diferencian. Ya, primero que todo es súper importante entender ya que, bueno, estos medicamentos son la mayoría, ¿cierto?, de libre disposición y hay diferentes clasificaciones. Dentro de eso hablamos de un analgésico, ya de un fármaco que en general está asociado al bloqueo del dolor. Ya la mayoría de las personas o usuarios que consumen estos fármacos son porque requieren, ¿cierto?, tratar un dolor que puede ser leve a moderado, ya, y esto lo que hace es bloquear a nivel del sistema nervioso y a nivel también de algunas hormonas que se producen en el cuerpo cuando existe el dolor. Bloquean en el fondo, ¿cierto?, esta manifestación de sentir o que la persona refiera que tiene dolor. Ya, en cambio, los antiinflamatorios existen diferentes grupos, pero dentro de eso lo que se hace, dependiendo del tipo de antiinflamatorio, ya es tratar la inflamación. ¿Ya? ¿A qué me refiero? En general la inflamación siempre está asociada al dolor, pero esto no solo trata el dolor, sino que también la inflamación, y lo que hace es de alguna manera disminuir ya la concentración de prostaglandinas, que son unas hormonas que se producen en el cuerpo cuando existe una inflamación o existe enrojecimiento, ¿cierto?, o dolor en una zona, y también trabaja en otras hormonas que son las COX-2, ya que en el fondo, ¿cierto?, a nivel cerebral producen este aumento de volumen, por ejemplo, en la zona articular o en algún golpe, y que aumenta, ¿cierto?, el volumen y se ve rojo o de mayor tamaño. Ah, perfecto. Ahora, ¿por qué no podemos usar tanto analgésicos como antiinflamatorios para lo mismo si a lo mejor quien lo hace va a sentir un alivio de igual manera con uno y con otro? No sé si me explico con la pregunta, porque claro, a lo mejor yo no voy a saber distinguir exactamente cuál necesito, pero voy a tomar el que tenga, porque el que tenga yo sé que algo me va a ayudar. Claro, lo ideal es nunca usar en el fondo estos fármacos porque a pesar de que son de libre venta, ¿cierto?, no siempre existe como la receta médica, digamos, sobre todo para los que son para el dolor moderado o leve. Ya el mal uso de estos fármacos, ya sea antiinflamatorio o analgésico, produce daño renal, ya, o sea, afecta en el fondo, ¿cierto?, a largo plazo a los riñones, produce daño hepático, también afecta a largo plazo, ¿cierto?, el hígado, porque el hígado y los riñones son los encargados de eliminar, digamos, estos medicamentos del cuerpo, ya, porque siguen siendo sustancias que en altas dosis siguen siendo tóxicas. Por lo tanto, para poder elegir en el fondo qué fármaco utilizar, ya sea en dolor o inflamación, hay que primero tener claro, ¿cierto?, cuál es el tipo de dolor, por ejemplo, cuál es el tipo de inflamación, qué lo produce, por ejemplo, si una enfermedad crónica o a lo mejor es algo agudo que apareció, no sé, de repente, por ejemplo, porque nos golpeamos ya en algún lugar o tuvimos un accidente, o si es una simple cefalea, que es el típico dolor de cabeza, o si a lo mejor alguien tiene, por ejemplo, artritis o artrosis, que es una enfermedad crónica y el dolor es crónico, ya, o se asocia el dolor a la inflamación, porque puede ser que exista solamente dolor y no inflamación, o solamente inflamación, pero en general la inflamación siempre va asociada al dolor, ya, pero no siempre. Por lo tanto, para nosotros, primero es súper importante, ojalá siempre solicitar atención médica para que el médico, ¿cierto?, indique el analgésico o el antiinflamatorio más adecuado en base también a las patologías crónicas, por ejemplo, o la situación de salud del usuario. No es lo mismo, por ejemplo, una dosis de este medicamento para un pediátrico, para un niño, como por ejemplo para una persona mayor o para un adulto. Por lo tanto, siempre también en base a eso hay que ir evaluando, ¿cierto?, qué patologías tiene, si alguien tiene, por ejemplo, se dializa, tiene daño renal o daño hepático, habría que ir viendo, ¿cierto?, que la dosis va variando, o dependiendo, como mencionaba, del grupo etario, si es un niño, si es una persona mayor, si es un adulto. Ahora, Cintia, hablemos de los medicamentos más comunes que seguramente todos los que estamos aquí y quienes nos ven en casa tenemos en el botiquín. ¿Te parece? Paracetamol e ibuprofeno. Paracetamol analgésico, ibuprofeno, bien digo, antiinflamatorio.
¿Para qué sirve cada uno? ¿Cuándo debiésemos tomar paracetamol y cuándo debiésemos tomar ibuprofeno? ¿Alguna vez es necesario tomar los dos en el mismo tratamiento? Ya, con respecto al paracetamol, bueno, este fármaco es un fármaco que es súper común, ya que es accesible como para la mayoría de la población, pero que igual es mal utilizado porque tiene algunas restricciones, ya, por ejemplo, en dosis amplia o cuando existe mucho tratamiento, la gente toma mucho paracetamol, para que se entienda, podría existir un daño hepático. En este caso, el paracetamol se clasifica como un analgésico, ya que en el fondo actúa bloqueando estos receptores del dolor, disminuyendo el dolor, pero también se utiliza, por ejemplo, y tiene muy buen efecto antipirético, que es para manejo de la fiebre, ya sobre todo en los niños. En cambio, el ibuprofeno es un medicamento, ¿cierto?, que está catalogado como AINE, ya que es analgésico, antipirético, antiinflamatorio, ya, o sea, tiene las 3 acciones, ya, y que en el fondo se asocia más a dolores que son de carácter leve, ya, a moderado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, el mecanismo de acción, ya, porque uno solo tiene 2 propiedades y el otro tiene las 3, ya, y también la dosificación. Por ejemplo, el paracetamol viene en presentación de 500 miligramos, el ibuprofeno tiene otra presentación, ya también la forma en que se toma y en general, por ejemplo, el paracetamol siempre se asocia más al uso, por ejemplo, a las cefaleas, ya, al dolor de cabeza, tiene harto efecto, digamos, ya a tratamientos, por ejemplo, a largo plazo para la artrosis y también en los usuarios pediátricos para el manejo de la fiebre o del dolor inclusive, ya. En cambio, el ibuprofeno es un fármaco, un AINE, que tiene una acción un poquitito más potente, ya las dosis son distintas y también tiene efecto, como mencionaba, analgésico, antiinflamatorio, ya, y también ayuda bastante al tema de la fiebre, pero la dosificación igual es diferente. La presentación es distinta porque en comprimidos viene en otra dosis, ya, y en los usuarios pediátricos también viene en otra dosis, por lo tanto, ¿cierto?, ahí habría que evaluar cuál es el fármaco que se requiera en base a la situación que está viviendo el usuario. ¿Ya? Ahora bien, siempre es importante, o podrían generarse conjuntos, podría ser que sí se puedan tomar conjuntos, pero en general siempre existe una indicación que se espacia. Por ejemplo, en los niños, la mayoría de las veces se asocia, no sé, paracetamol, por ejemplo, para tratar la fiebre y el dolor, pero si este fármaco no realiza un efecto deseado, se podría agregar una dosis de ibuprofeno, pero no al mismo tiempo, sino que esperando un plazo de horas ya para poder agregar un segundo fármaco que en el fondo potencie la acción del primero. Perfecto. Ahora, ¿tienen algún efecto secundario? ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, en el caso de un analgésico que es para el dolor, hacerse resistente al medicamento? Más que hablar de resistencia, dentro de los efectos que tienen estos fármacos son por el uso indiscriminado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dentro de estos fármacos, el uso de AINES, por ejemplo, produce úlceras gástricas, puede producir daño hepático, como mencionaba, o daño renal. Y al final terminamos con alteraciones gastrointestinales, ¿ya? O el típico dolor de estómago asociado al mal uso de los fármacos. ¿Ya? Entonces siempre es importante evaluar cuánto tiempo va a durar el tratamiento, ¿ya? Y como mencionaba anteriormente, también las condiciones del usuario, porque no es lo mismo indicarle una dosis de estos fármacos, independiente que la gente considere que son inocuos, o sea que no tienen mayor efectos adversos, ¿ya? O porque son de venta libre, en el fondo la gente los utiliza de manera indiscriminada, pero a largo plazo terminamos con daño, ya a nivel hepático del hígado, a nivel gastrointestinal, ya con alteraciones, con úlceras gástricas que incluso pueden terminar en sangrado. Chuta. Y también, cierto, con alteraciones renales o problemas renales a largo plazo, sobre todo para las personas que son hipertensas, por ejemplo, o diabéticas, que ya tienen en el fondo, cierto, un daño basal de estos órganos. Ahora, claro, cuando hablamos de estos dos tipos de medicamentos, tanto ibuprofeno como paracetamol, lo tenemos casi incorporado en nuestro día a día, ¿no? Como decía, es muy probable que todos quienes nos están viendo tengan o los dos en casa o al menos uno de ellos. El por si acaso. Y ese por si acaso es súper amplio. Desde me duele la cabeza, ¿tenéis paracetamol? No, tenéis ibuprofeno, pasamos ibuprofeno. Hasta otras cosas como cuadros virales, quizás de gripe, ahora que estamos en esta época de alta circulación. Entonces es bueno saber y conocer nuestros medicamentos. No porque sean parte del inventario prácticamente de todas las familias chilenas, significa que realmente conocemos qué son. ¿Qué hay de la lectura del prospecto?
el prospecto, que es el papelito, ¿cierto?, dobladito, como una sábana que viene adentro de la cajita de los medicamentos. ¿Lo leemos realmente? ¿Qué información hay ahí que sea importante para nosotros? Bueno, con respecto a esto, ¿cierto? Es importante mencionar que todos los fármacos traen este folleto informativo, ya que lo que hace en el fondo es entregar información a la gente que no tiene relación con el área de la salud o que va a consumir algún fármaco. Ya en este contexto, lo primero, independiente de que exista este prospecto, ¿cierto? Siempre es importante que las personas sigan la indicación médica. Ya, o sea, todos los fármacos, independientes si son de libre venta o disposición, deberían tener una indicación médica donde se indique, ¿cierto?, la posología, la dosificación y las horas entre que, por ejemplo, uno va a tomar, no sé, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas, dependiendo de la molestia que uno quiera tratar. En este caso, este prospecto lo que trae, ¿cierto?, es la información del fármaco, el nombre, que puede ser nombre comercial, y el nombre genérico. Ya trae también el mecanismo de acción, dónde actúa, ya trae la posología, que es lo recomendable. Por ejemplo, cuando alguien va a preguntar a la farmacia, no sé, necesito paracetamol, ¿cuánto puedo tomar? Y él le dice, lea el folleto, la persona, el químico farmacéutico, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, que la dosis recomendada es, no sé, 1 gramo cada 8 horas, con un máximo de 4 gramos diarios, 6 gramos diarios. Ya, entonces da la información de la dosis recomendable y también de la dosis máxima que uno podría tomar. Okay. ¿Ya? Otra información también es con qué fármacos o con qué alimentos interactúa. Por ejemplo, si vamos a tomar, no sé, un fármaco, un analgésico con un antidepresivo, un analgésico con un antiinflamatorio, un analgésico con inclusive algún alimento o hierba también, que también podría interaccionar en el cuerpo, ¿ya? Sobre todo los antidepresivos, que ese es otro tema, pero también interaccionan, por ejemplo, con algunas hierbas que son tratadas para la depresión. Yeah. También lo que trae son los efectos que podría producir, ¿cierto?, la sobreingestión o la intoxicación por este fármaco o una sobredosificación. Y también lo que trae, ¿cierto?, es los signos y síntomas que podrían provocar como efectos secundarios. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, el uso del paracetamol o de AINE, ¿cierto?, podría provocar a largo plazo daño hepático, o hay que tener precaución en las personas que tienen un daño hepático, o en su defecto a lo mejor si, no sé, llevan mucho tiempo tomando ibuprofeno, un daño gástrico, ¿cierto?, una úlcera gástrica que está asociado al consumo excesivo de fármacos. También lo que trae es qué hacer en caso de sobreingestión o sobreintoxicación, y las presentaciones. Por ejemplo, no todos los fármacos vienen en la misma dosis. Hay algunos que vienen en 500 miligramos, por ejemplo, paracetamol, otros que vienen la pastilla de 1 gramo. Entonces, no es lo mismo tomarse 2 comprimidos que tomarse 1. Claro. ¿Ya? O lo mismo también con el ibuprofeno, que existe de 600 o de 300 miligramos y también la dosis es distinta, o inclusive la presentación, por ejemplo, una pastilla que se mastica o una pastilla que a lo mejor se traga completa, el vehículo también es distinto, y eso es lo que trae en el fondo este documento. O sea, es súper importante entonces que lo leamos, que estemos al tanto de esta situación, pero sobre todo que sigamos la guía médica. Exacto. Ahora, ¿hay algún tipo de paciente o usuario que no pueda en lo absoluto consumir estos medicamentos, tanto analgésicos como antiinflamatorios? Sí, existen. Ya dentro de eso, lo primero siempre es consultar sobre las alergias, y existen muchas personas alérgicas a los AINES, por ejemplo, que es el ibuprofeno, y todos los derivados también, que son como los hermanos, digamos. Por lo tanto, hay que saber primero, ¿cierto?, si la persona es alérgica o no, para poder en el fondo indicarle este fármaco o que lo consuma, porque puede generar un daño a largo plazo. Y también la precaución, como mencionaba anteriormente, son los usuarios que tienen daño hepático, por ejemplo, los usuarios con cirrosis hepática, o también, por ejemplo, los usuarios que tienen daño renal, que se dializan, por ejemplo, y que estos órganos, que son los que generan el detox en el cuerpo, no están el 100% operativo. Una persona trasplantada, por ejemplo, de riñón, ¿podría consumir estos medicamentos? Lo ideal sería mantener un control de los fármacos que las personas que tienen trasplante utilizan, porque también hay que considerar que las personas que tienen trasplante utilizan inmunosupresores, que son fármacos para que el cuerpo no rechace, por ejemplo, este riñón. Por lo tanto, habría que ir evaluando también a través de exámenes, ¿cierto?, la función renal y también la dosis o el fármaco que indique el nefrólogo, por ejemplo, para este tipo de situaciones. ¿Una mujer embarazada, puede consumir estos medicamentos? Ya, con respecto al embarazo también, hay muchos fármacos que se traspasan a través, ¿cierto?, de el consumo, digamos, y a través del consumo materno, y que atraviesan la placenta. Por lo tanto, ¿cierto?,
como cultura general, he sabido que las personas embarazadas, o la mujer embarazada, ya uno de los fármacos que son más inocuos, que nos generan daño, es el paracetamol. Los otros sí atraviesan la barrera placentaria, por lo tanto no están indicados. Ya. Importante entonces tenerlo en consideración y por eso es tan relevante tener la guía médica, porque si no vamos a estar tomando una decisión que quizás nos va a hacer mucho peor que la misma enfermedad que queremos curar. Ahora, yo he hablado harto, Cintia, del por si acaso con el ibuprofeno, del por si acaso con el paracetamol. No es que lo esté promoviendo, no quiero que suene así. Y de hecho me gustaría saber tu opinión también como enfermera, como académica, respecto de esta quizás mala costumbre que tenemos del por si acaso tómate esto. Oye, como que me quiero resfriar, tómate al tiro nomás algo para que no te... Porque somos buenos muchas veces para eso. ¿Qué hay con esa actitud que tenemos ante los medicamentos? Lo ideal es, ojalá, siempre tomar fármacos indicados por el médico. Ya no en el fondo generar recomendaciones entre las personas, porque como mencionaba al inicio, no todas las personas requieren de la misma manera la dosis. Por ejemplo, no va a ser la misma dosis para todas las personas. A lo mejor hay personas que tienen el umbral del dolor más alto y van a requerir, por ejemplo, mayor dosis, o hay personas que van a requerir menor dosis. Por lo tanto, siempre se sugiere ojalá, recomendarse fármacos entre personas y personas. A pesar de que, como mencionaba anteriormente, estos fármacos son de libre venta, siempre es importante o consultar al químico farmacéutico o al auxiliar de farmacia, ¿cierto? Cuando uno quiere comprar un fármaco sin tener claridad de para qué lo quiere, ¿cierto? Para, ojalá, respetar las dosis recomendadas, que es lo que sale, ¿cierto?, en este folletito. Y también lo ideal y lo más recomendable siempre es consultar al médico tratante para que se indique la dosis correcta y la duración del tratamiento también, porque no es algo que se pueda utilizar, por ejemplo, un par de veces y se te pasó el dolor y dejaste de utilizarlo, sino que a lo mejor requieres tratamientos que son un poco más prolongados para que el tratamiento dure. Y también no solamente tenemos estos fármacos que son de libre disposición, sino que también existen otros analgésicos, por ejemplo, o antiinflamatorios, por ejemplo, la prednisona, los corticoides, que sí son con receta médica retenida, o incluso los analgésicos que son opioides, por ejemplo, para el tratamiento de dolores que son más complejos, por ejemplo, en usuarios que tienen cáncer, ya, y que en el fondo, ¿cierto?, se va a utilizar un fármaco que a lo mejor afecta más al sistema nervioso también y que debe ser controlado, no puede ser de venta libre. Por lo tanto, la sugerencia es nunca recomendar fármaco entre usuarios, sino que siempre atenerse a la receta médica. Y de hecho, nosotros en Chile todavía somos afortunados, entre comillas, en que no hemos visto una crisis de los opioides como existe en otros países. La adicción a fármacos, a los opioides, por ejemplo, en Estados Unidos tiene de verdad una epidemia prácticamente de personas drogadictas, adictas a analgésicos, y que son muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, nosotros todavía como que en Chile tenemos un poquito más de control con respecto a eso y eso es muy bueno, pero para mantenerlo tenemos que ser responsables de nuestro propio consumo de medicamentos. Ahí te quiero preguntar también qué hay de esta noción de, oye, pero si ya me hizo una vez bien para esto que me pasa, ya sea una fiebre, un resfrío, un dolor de cabeza, ¿cómo no me va a hacer bien de nuevo? ¿Cómo no lo voy a poder tomar otra vez? ¿Qué podemos responder a esa premisa? Que yo sé qué pasa, yo sé que se lo están preguntando. Lo que pasa es que estos fármacos en general que se utilizan como a libre venta o disposición, se pueden volver a utilizar. Ya podría generar el efecto, digamos, deseado si se utiliza por segunda vez. Por ejemplo, no sé, volvemos a repetir el tema de los usuarios pediátricos. Si un niño tiene fiebre, probablemente el tutor va a tener en su stock de fármacos paracetamol en jarabe para darle, sí, ya, porque es uno de los fármacos que se utiliza más o se indica más para la fiebre. Ya, si probablemente tenemos un usuario que tiene artrosis, por ejemplo, tiene indicado el paracetamol, por ejemplo, como tratamiento de crónico, por lo tanto va a tener en su stock el tratamiento de crónico, ya, pero es diferente utilizar fármacos sin indicación. ¿Podría generar el efecto deseado? Efectivamente, ya. Yo creo que más allá de eso, el tema acá es no llevar a la cronicidad y al mal uso de los fármacos. Podemos estar quizás tapando síntomas nomás, atacando síntomas y dejando abajo alguna condición preocupante, algo sin diagnosticar. Porque claro, si le vamos metiendo medicamento para aliviar el dolor, pero no nos enteramos de cuál es el origen de ese dolor, tal vez nos estamos haciendo un daño mayor.
Efectivamente, por lo mismo, ¿cierto? Cuando uno consume algún fármaco tiene que saber o tiene que tener claridad en el fondo o una sospecha al menos de qué lo está generando, ¿ya? Y por lo mismo, en el fondo, cuando uno va a médico, ¿cierto? Y consulta a un especialista, es él el que va a indicar el fármaco más apropiado para el tipo de dolor o el tipo de sensación o la patología que en ese momento está cursando el usuario. Por ejemplo, no sé, pues tú mencionabas que actualmente, ¿cierto?, existe mucho resfrío, mucho cuadro viral actualmente, ¿cierto? Y es como, por ejemplo, utilizar mal un antibiótico que no tiene relación o que no es para los virus, ¿ya? Entonces, en este caso, siempre en base a la sintomatología que presenta el usuario, ya sea o dolor o inflamación, dependiendo del lugar, dependiendo de cuánto tiempo lleva con ese malestar, por ejemplo, si es un malestar que fue agudo, que lleva un par de días o que ya lleva meses, es necesario generar los estudios y a lo mejor ya no utilizar estos fármacos de libre venta, sino que utilizar otro tipo de fármaco, ¿cierto? Otro antiinflamatorio más potente o aumentar la dosis para poder tratar lo que en el fondo las personas manifiestan o este malestar que uno está manifestando. Sí, estaba pensando también quizás en personas que viven con algún dolor producto de una lesión, deporte o incluso el mismo trabajo y que por quizás falta de tiempo, de recursos, sabemos que el tiempo hoy día también es recurso, no han ido a consultar qué es lo que pasa con esa lesión o con ese dolor, pero tengo que ir a la pega igual, tengo que trabajar igual, voy a tener que igual levantar peso, es mi trabajo, y vamos tomando medicamento y vamos tomando medicamento. ¿Cuál sería el consejo para esas personas que quizás se ven en una situación un poquito apremiante? Porque dicen, bueno, es que tengo que seguir funcionando igual. Lo que pasa es que todo lo que tenga que ver con dolor o con malestar en el fondo tiene que ser tratado, porque de lo contrario ya, ¿cierto?, el cuerpo se tiende a acostumbrar después de largo tiempo y ya no va a generar la misma dosis, el efecto deseado como al inicio. Por ejemplo, si, no sé, te tomabas 500 miligramos de paracetamol cada 12 o cada 8, probablemente después ya esos 500, ¿cierto?, no te van a hacer efecto y vas a tratar de aumentar la dosis para generar el efecto que tenías al inicio, el efecto deseado. Por lo tanto, siempre es importante que las personas que tengan un dolor, ya sea de carácter crónico o agudo, lo traten, pero con un fármaco adecuado para ese malestar. Ya no es, en el fondo, automedicarse porque sí, ir probando fármacos porque sí, porque al inicio probablemente va a generar un efecto deseado, va a disminuir el dolor, y también esto genera que las personas no consulten cuando necesariamente tienen que hacerlo. ¿A qué me refiero? Que en el fondo, ¿cierto?, se traten de manera indiscriminada, digamos, con fármacos sin tener clara cuál es la patología que está causando este dolor, y al final de cuentas terminamos ocultando, ¿cierto?, esta patología que tenemos de base y terminamos con complicaciones ya de la patología de base, pero también complicaciones asociadas al consumo indiscriminado de fármacos. O sea, le estamos sumando otra patología quizás a lo que estamos ahí ocultando, un poquito barriendo bajo la alfombra con este abuso finalmente de medicamentos. ¿Cuándo ya podríamos considerar que el consumo de analgésicos o antiinflamatorios es abusivo? Cuando lo estamos consumiendo todos los días, una semana completa, cuando cada mes estamos volviendo a retomar, más o menos cuando ya tenemos que decir, chuta, parece que esto ya está haciendo mucho y tengo que hacerme cargo de algo más. Es que lo que pasa es que todo depende del diagnóstico, porque por ejemplo, no sé, si hablamos sobre las patologías actuales, los usuarios, por ejemplo, las personas mayores con artrosis consumen paracetamol todos los días porque es una indicación médica, ya que sirve para el dolor. Y que se asocia también, por ejemplo, no sé, al celecoxib, que también es un antiinflamatorio, pero que se indica, ¿cierto?, en dosis que son más pequeñas o no siempre. Por lo tanto, obligatoriamente, para poder entender o para poder saber cuando estamos abusando de un fármaco, necesitamos entender cuál es el diagnóstico que tenemos y el tratamiento indicado, ¿ya? Entonces, obligatoriamente se recomienda siempre que las personas vayan al médico y que cuando tengan esta sintomatología, signos y síntomas, se indique el tratamiento farmacológico en base a los signos y síntomas que cada uno tiene y también a sus condiciones propias o basales, ya sea si tienen otra enfermedad de base o dependiendo inclusive del peso también que afecta o dependiendo también del grupo etario, si es un niño o una persona mayor. Hay muchas variables que están relacionadas con el consumo de fármacos y que no se pueden indicar así como de manera tan amplia o tan libre, porque en el fondo van a generar un daño mayor y vamos a terminar, por ejemplo, con un usuario que tenía una cefalea y que actualmente ahora ya no tiene una cefalea, sino que tiene una cefalea más
una gastritis o una úlcera gástrica importante por el abuso de fármacos. Importante información entonces las que nos has entregado. Sabemos que uno de los grandes roles de ustedes como profesionales de la salud es educar, así que muchísimas gracias, Cintia, por esta conversación. Por nada. Nos vemos en la próxima. Nosotros avanzamos junto a ustedes. 6 minutos nos separan del mediodía. Cambiamos de tono. Fatal